Bueno, vamos a empezar a grabar. Este libro busca que reflexionemos para ahondar en nosotros mismos y empezar a encontrar esas respuestas y esas herramientas que nos van a hacer vivir mejor cada momento. El capítulo 1 habla de que tú no eres tu mente. El mayor obstáculo para la iluminación es tu mente. ¿Pero qué es la iluminación? El libro empieza con un cuento que es muy sencillo y dice: un mendigo había estado sentado más de 30 años a la orilla de un camino y un día pasó por allí un desconocido y le dijo: una monedita, murmuró mecánicamente el mendigo alargando su vieja gorra de béisbol. No tengo nada para darle, dijo el desconocido. Después preguntó: ¿qué es eso en lo que está sentado? Nada, dijo el mendigo, solo es una caja vieja, me he sentado en ella desde que tengo memoria. ¿Alguna vez has mirado lo que hay ahí adentro?, preguntó el desconocido. No, dijo el mendigo, ¿para qué si no hay nada dentro? Échale una ojeada. El mendigo se las arregló para abrir la caja y con asombro vio que la caja estaba llena de oro. Yo soy ese desconocido que no tiene nada que darte y que te dice que mires dentro de la caja, pero no como en la parábola, sino en un lugar más cercano, dentro de ti mismo, ¿sí? En tu corazón, en tu mente, en tu espíritu. Pero yo no soy un mendigo, le oigo decir. Los que no han encontrado su verdadera riqueza, que es la alegría radiante del ser y la profunda e inconmovible paz que la acompaña, son mendigos. Incluso si tienen mucha riqueza material, buscan afuera mendrugos de placer o de realización para lograr la aceptación, la seguridad o el amor, mientras llevan dentro un tesoro que no solo incluye todas esas cosas, sino que es infinitamente mayor que todo lo que el mundo te puede ofrecer. Entonces, por ejemplo, por la parte de la psicología dicen que el gran problema del ser humano es que buscamos afuera lo que tenemos que buscar dentro, que buscamos en otros la felicidad que debemos de aprender a buscar en nosotros mismos. Por ejemplo, en una relación codependiente, que normalmente es de mujeres a hombres, la mujer codependiente busca en él realizar todo lo que ella siente que la va a hacer feliz, pero en realidad con el autoestima, el amor propio y el trabajo interno podemos ser felices incluso estando solos. Carl Jung decía que la soledad es es un grandísimo problema, porque una vez que empiezas a, a estar solo y a encontrar la felicidad en la soledad, ya no quieres a nadie en tu vida y entonces es adictiva la soledad. Hay que reflexionar sobre esas palabras. Entonces este libro nos hace reflexionar sobre que sin importar si ya tienes muchas cosas materiales, pues a lo mejor te falta buscar adentro, ¿no? Porque si no sigues siendo un mendigo. La palabra iluminación evoca la idea de un logro sobrehumano y el ego quiere conservar las cosas así, pero es simplemente el estado natural de sentir la unidad con el ser. Es un estado de conexión con algo inconmensurable e indestructible, algo que casi paradójicamente es esencialmente usted y sin embargo mucho más grande que usted. Es encontrar su verdadera naturaleza más allá del nombre y de la forma. La incapacidad de sentir esa conexión da lugar a la ilusión de la separación de usted mismo y el mundo que lo rodea. Entonces usted se percibe a sí mismo, consciente o inconscientemente, como un fragmento, pero que está aislado. Surge el miedo y el conflicto interior y exterior se vuelve norma. En el libro de El arte de amar de Eric Fromm, que hemos revisado en otros lives, habla que la cosa que más angustia, miedo y dolor le produce al ser humano es sentirse separado. Y lo llenamos a veces de placeres, pero ese hoyo se va haciendo más grande con los placeres y ese hoyo es ese vacío de la separatidad. Entonces tenemos que aprender a buscar dentro de nosotros. Me encanta la sencilla definición de la iluminación dada por Buda como el fin del sufrimiento. No hay nada sobrehumano en esto.
Solo dice lo que la iluminación no es. La iluminación no es sufrimiento, eso hay que tenerlo bien claro. Cuando te iluminas, no vas a sufrir. Eso es algo clarísimo. Pero ¿qué queda cuando ya no hay sufrimiento? Bueno, Buda no nos habló de esto y su silencio implica que usted tiene que averiguarlo por sí mismo. Usa una definición negativa para que la mente no la convierta en algo que deba de creer o en un logro sobrehumano, una meta que es imposible de alcanzar. A pesar de esta precaución, la mayoría de los budistas aún cree que la iluminación es para el Buda, no para ellos, al menos no en esta vida. Entonces también esa es una trampa y voy a hacer algunas cosas aquí, insertar en el texto. Las religiones nos han fallado en este sentido. Han hecho mecanicidad en donde debería haber conexión genuina y espiritualidad. Entonces, Dios está en todo lugar, búsquenlo, pero no me refiero a un Dios, ya sabes, dogmático y que te exija cosas, sino aquí adentro. Y cuando empecemos a encontrar ese Dios dentro de nosotros, a reflexionar, a ver nuestras verdaderas necesidades y no la de nuestro ego, no las necesidades de placer momentáneo, monetario o material, vamos a empezar a ver hacia adentro y cuando veamos hacia adentro, dice Ken Wilber que vamos a encontrar una conciencia de unidad. ¿Y qué es la conciencia de unidad? Que nos vamos a dejar de pelear entre hombres y mujeres, entre izquierdistas y derechistas, entre católicos y ateos. ¿Por qué? Porque al tener conciencia de unidad sabemos que todos somos humanos, independientemente de nuestro género, de nuestra raza y de nuestras creencias. Y cuando empecemos a actuar con ese amor de humanidad, es cuando va a cambiar el mundo. Pero pues quién sabe cuántos años más nos va a tocar y cuántas pruebas más vamos a tener que pasar como humanidad hasta que veamos que esa es la realidad. Entonces, el ser es la única vida, es eterna, siempre presente, más allá de las miles de formas de la vida que están sujetas al nacimiento y a la muerte. El ser no solo está más allá, sino profundamente dentro de cada forma como su esencia más íntimamente invisible e indestructible. Esto significa que es accesible a usted ahora con su propio ser más profundo, su verdadera naturaleza, pero no busques captarlo con la mente, no trates de entenderlo, puedes conocerlo cuando la mente está inmóvil. Y vamos a tratar esto, yo ya he tratado esto de la meditación. Luego las personas piensan que la meditación es solo para sacerdotes o para monjes o para iluminados budistas. No, de hecho meditamos todos los días cuando hacemos ciertas actividades, porque la meditación es un estado de concentración muy grande. Entonces, cuando de repente te pusiste a lavar los platos y te perdiste en tus pensamientos, y de repente, ay, güey, pasó media hora y a lo mejor no te diste cuenta, no percibiste el tiempo, estabas en meditación. Era un esfuerzo de concentración. Entre las nuevas teorías de la psicología que vienen para ayudarnos a luchar contra el estrés, contra la depresión, con los duelos, con la soledad, es la meditación que le llaman mindfulness, que es estar en el aquí y en el ahora. Y si quieres hacer de tu día a día el estar presente en el aquí y en el ahora, es muy importante. A ver, se dice, cuando la persona está deprimida es porque está atorada en el pasado. Cuando la persona está ansiosa es porque está fluyendo en el futuro y nunca estamos en el presente. Sobre la única cosa que tú tienes control es sobre el momento presente. Y yo te podría dar testimonios de personas que están viviendo en el aquí y en el ahora, en el presente, con casos difíciles, tristes, de separaciones, de que les han quitado sus hijas, de que son perseguidos políticos, gente que vive en países en situación de guerra, etcétera, pero se hacen la voluntad y el ejercicio diario de vivir en el aquí y en el aquí y en el ahora, y no les afecta
tanto, porque de que duele, duele, pero ya no sufren. Buda dice algo muy importante. La única cosa segura en este mundo es el dolor. Vas a experimentar dolor sí o sí en este mundo, pero si eres sabio, ese dolor no lo vas a convertir en sufrimiento. Y normalmente nos vivimos en el sufrimiento, en la victimización, en el de nadie me quiere porque soy hombre, todos me atacan porque me ven vulnerable porque soy mujer, por mi color de piel no me dan eso. Eso es victimizarse y eso es sufrir. Y Buda dice, no, no, elige no sufrir, rechaza el sufrimiento y que nada más quede el dolor. Y si aparte vives en el aquí y en el ahora, es mejor. Porque tu mente, y a ver, si hiciéramos ahorita un pequeñísimo ejercicio de budismo zen, les diría, cierren sus ojos, pónganse derechitas, empiecen a inhalar y exhalar. Y en lo único que quiero que concentren su atención es en la inhalación, en la exhalación, y después vamos a ver, cuando inhalemos vamos a pensar y a tratar de visualizar el número 1, y luego al exhalar el número 2, y luego al inhalar el número 3, y luego al exhalar el número 4, y así. Y se van a dar cuenta que de repente llegan pensamientos a su mente de, no he pagado el internet, le tengo que poner gasolina al coche, no me ha pagado la vecina la renta, etc. Esos son pensamientos intrusivos, esos son los que hay que controlar y esos son los que en meditación uno se da cuenta qué está pasando en tu mente y cuando lo analizas, cuando lo observas, diría Jacobo Greenberg, digo, los budistas, se lo tomo a los budistas, cuando observas qué está pasando en tu mente al intentar meditar, eso es lo que vas a ir eliminando. Y es como un músculo que tienes que fortalecer y vas a dejar de dar menos pensamientos intrusivos y vas a dejar de pensar menos en tu ex y en los problemas y en las injusticias de este mundo y te vas a centrar en el aquí, en el ahora, en tu cuerpo. ¿Qué va a suceder? Al darte cuenta que piensas esos pensamientos, pero era a nivel inconsciente, hasta que meditaste no te diste cuenta, es cuando vas a poder tomar acción y decir, el día de hoy yo elijo dejar de pensar en esto. El día de hoy le quito poder a este pensamiento intrusivo de la renta, del dinero, del internet, de que si, ¿cómo le hago para que mi ex vuelva conmigo? No. Pero haciéndolo consciente ya lo controlas. Ese es un ejercicio de meditación. Les digo, nomás tratar de concentrarse en su respiración y contar progresivamente de 1, 2, 3 y van a llegar pensamientos. Esos son los pensamientos que nos están sacando de la paz, de la tranquilidad. Y si los vemos, son unos del pasado, unos del presente, y a veces ni siquiera son importantes, pero pues están en nuestra mente y nos hacen sufrir. Entonces, bueno, este libro nos va a dar esta guía para quitarnos ese estrés, quitarnos esa ansiedad, dormir mejor, sentirme mejor, tener mi autoestima, irla restaurando a que sea una buena autoestima. Entonces, retomando, dice, cuando usted está presente, cuando su atención está completa e intensamente en el ahora, se puede sentir el ser, pero nunca puede ser entendido mentalmente. Recuperar la conciencia del ser y permanecer en ese estado de sentimiento, realización, esa es la iluminación. Recordemos lo que dice Buda, ¿qué es estar iluminado? Dejar de sufrir. En la iluminación no hay sufrimiento. Y puede sonar algo místico o algo imposible, pero es algo que se puede lograr aquí y ahora mientras nos estamos viendo en TikTok. Entonces dice el libro, cuando usted dice ser, ¿está hablando de Dios? Y si es así, ¿por qué no lo dice? Bueno, dice lo siguiente, la palabra Dios se ha vuelto vacía de significado a través de miles de años de mal uso. Yo la uso a veces, pero lo hago poco,
por mal uso entiendo que las personas que nunca han tenido ni un atisbo del reino de lo sagrado, ni de la infinita vastedad que hay detrás de esa palabra, la usan con gran convicción como si supieran de lo que están hablando. O argumentan en contra de la palabra Dios como si supieran qué es lo que están negando. Ese mal uso da lugar a creencias y afirmaciones absurdas y engaños del ego, tales como nuestro Dios, o mi Dios es el Dios verdadero, tu Dios es falso, o Dios no existe, o como la frase de Nietzsche, Dios ha muerto. ¿Sí? Ahora, este es otro tema, entonces miren, fíjense, ¿cómo vivir mejor? ¿Cómo vivir libres de ansiedad, libres de estrés, libres de depresión, de miedos? Son varias cosas. Una es darte cuenta qué piensas. ¿Cuál es la mejor forma de darte cuenta qué piensas? En meditación, como les digo, muy sencillo. Cierras tus ojos y lo único que te concentras es en cómo inhalas, cómo exhalas, cómo el aire entra más fresco y cómo sale ya tibio. Es lo único que te vas a dar cuenta. Toda tu atención va a estar en eso, pero no lo vas a lograr. Va a venir pensamientos, van a venir miedos, traumas, una persona que odias o una persona que amas muchísimo. Esos pensamientos son intrusivos y se tienen que ir y no te están dejando estar en el aquí y en el ahora. Por eso no nos damos cuenta, llegan esos pensamientos, pensamientos de soledad. No me doy cuenta que me siento solo, pero entonces me como 3 panes y 4 malteadas. Y cuando me empiezo a dar cuenta que por los pensamientos que me dan soledad o tristeza como, y empiezo a limpiar esas soledades y esas tristezas, dejo de comer y voy a bajar de peso y me voy a sentir mejor. Entonces, pues son varias cosas, ¿no? Que este libro nos va a ir enseñando. Entonces, y aquí habla de Dios, porque es una palabra importante, pero no desde los dogmas, ¿saben? Yo no soy católico, pero sí creo que hay un maestro que se llama Cristo y que si se los explicara, yo creo que hasta me excomulgan en el Vaticano. Pero bueno, hay que entender esta palabra. Entonces, en este libro, El Poder de la Hora busca que nos sintamos mejor, sin estrés, sin depresión, sin miedos, con amor a nosotros, y entonces vamos a traer mejores parejas, y con la que ya tenemos la vamos a comprender mejor y la vamos a cuidar, y la otra pareja va a aprender de nosotros y va a decir, oye, pues Emanuel ya cambió, oye, yo también tengo que cambiar, porque hay una frase, ahorita no recuerdo quién la dice, cambia tú y cambia el otro, porque una cosa muy frecuente que los terapeutas se dan cuenta es que llegan, le llevan al marido y le traigo a mi marido porque está mal en todo. Dígale que está mal. No, a lo mejor sí está haciendo el marido cosas malas, pero la esposa también está haciendo, y no le voy a llamar ni malo ni buenos, adecuado e inadecuado, ¿sabes? Entonces, tenemos que ir cambiando esas creencias, esos pensamientos intrusivos, pero aquí en el libro dice, hay que aprender a ver en nosotros ese fragmento divino de Dios que tiene mucho poder. Y entonces dice, la palabra de Dios se ha convertido en un concepto cerrado en el momento que se pronuncia, porque se crea una imagen mental que puede ser la de un anciano de barba blanca o puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Pero ya te encasilla en algo que no es. Ni Dios, ni ser, ni ninguna otra palabra pueden definir o explicar la inefable realidad que hay detrás de ellas. Así que la única cuestión importante es si la palabra es una ayuda o un obstáculo para permitirle a usted experimentar aquello que señala. Señala más allá de sí misma hacia esa realidad trascendental, o tiende demasiado fácilmente a volverse solamente una idea en tu cabeza en la que tú crees y es un ídolo mental. Entonces, si queremos mejorar como persona, como ser humano y estar más tranquilo, tenemos que indagar en el ser que hay en nosotros.
En el hinduismo hablan del Dios inmanente y el Dios trascendente. Hay que ver el inmanente, el que está dentro, y hay que aprender a manifestarlo. Nadie puede reclamar la posesión exclusiva del ser. Es su propia esencia y es inmediatamente accesible a ti como la sensación de tu propia presencia. La comprensión del yo soy, que es anterior a yo soy esto o yo soy aquello, es un tema importante. Así que hay que ver que solamente es un pequeño paso de la palabra ser a la experiencia del ser. Entonces, ¿cuál sería el mayor obstáculo para que experimentáramos nosotros esta realidad que está al alcance de tu mano, pero no lo hacemos porque nadie nos lo enseñó? Y cuando alguien nos lo enseña, a lo mejor no es nuestro momento. Espero que sea tu momento. Entonces, miren, el obstáculo para experimentar nosotros esta realidad del ser que nos va a resolver la vida, digo, no es de la noche a la mañana, pero nos va a resolver la existencia, es que nos identificamos con nuestra mente y hace el pensamiento se vuelva compulsivo, o sea, le queremos ver cuestiones lógicas a lo espiritual y no funciona así. El no ser capaz de dejar de pensar es una calamidad terrible, pero no nos damos cuenta de ello, así que se considera normal. Ese ruido mental incesante nos impide encontrar un reino de quietud interior que es inseparable del ser. También crea un falso ser hecho por la mente que arroja una sombra de temor y sufrimiento. Y observaremos todo esto con más detalle posteriormente. Entonces, en meditación, y lo voy a decir una y otra vez porque es importantísimo, lo primero es percibir qué pensamientos tenemos. Y con el tiempo, por ejemplo, en la meditación de Patanjali, los primeros pasos es, primero, rechazar todo lo malo. Rechazo todo lo malo. Hasta hay un mantra que está en sánscrito que es Anika Neti Neti Neti. Anika Neti Neti Neti, que es rechazo. Sería como cuando los metafísicos dicen corto y libero, que piensan en el arcángel Miguel cortando con la espada. Pues en el budismo es Anika Neti Neti Neti. Negar lo malo, agradecer lo bueno, y ya después que medio limpiaste tu mente de manera intelectual, empiezas a inhalar, a exhalar, y es lo único que te vas a concentrar. Toda tu atención va, ¿qué se siente al inhalar? ¿Cómo se infla, se desinfla tu estómago? ¿Cómo se mueven tus pulmones, tu diafragma? Y ahí vas a ver un montón de pensamientos que va a haber en tu mente que ni sabías que tenías. Entonces, esos pensamientos alimentan sombras de temor y sufrimiento. En la meditación hay gente que dice, es que yo un día medité muy fuerte y sentí que me iba a morir. Es que yo un día medité muy fuerte y vi al diablo. Es que yo un día vi muy fuerte y percibí espíritus. Sí, esto es real, pero ahí les va que es. Se llama el guardián del umbral. El guardián del umbral es aquel ser monstruoso que tú misma has creado con tus propios pensamientos, y dependiendo de la magnitud, la fuerza, la intensidad, la bondad y maldad de esos pensamientos, puede ser un coloso, puede ser un hombre lobo, puede ser una sombra. Y qué bonito que puedas ver que entonces en tu mente hay ese diablo, esa sombra que tú construiste con tus creencias y tus pensamientos intrusivos. Y es hermoso porque sabes que con la meditación lo vas a disolver. Y cuando lo disuelvas vas a dormir mejor, vas a sentir menos estrés, va a bajar tu cortisol, y al bajar de tu cortisol te va a bajar las llantitas, la pancita, se va a adelgazar tu rostro y se van a ver bonitas tus facciones, vas a dejar de comer compulsivamente o algún vicio que tengas que quieras dejar, vas a dormir mejor. Los beneficios de bajar el cortisol son
buenísimos, y es que el cortisol se hace crónico, la producción de cortisol. El cortisol solo lo deberíamos de usar y sentir en una situación de peligro. Entonces, bueno, retomando, dice, el filósofo René Descartes decía que había encontrado la verdad fundamental cuando hizo su famosa aseveración, que todos hemos escuchado esta aseveración: pienso, luego existo. De hecho, había dado expresión al error básico: equiparar pensar con ser, o identidad con pensamiento. Entonces, fíjense, este gran filósofo dijo, pienso, luego existo. Pero es que ese es el gran problema, porque tienes estrés y depresión, porque piensas y luego existo, es decir, fundamento mi existencia en mis pensamientos. Y si en mis pensamientos soy feo, no puedo, soy pobre, sufro injusticias, vas a experimentar la vida con pobreza, con injusticia, con dolor, con miedo. Entonces, es lo que dice aquí el libro, que él se dio cuenta el problema, que hemos vinculado el pensar con el ser. Y si empiezo a pensar más amablemente, mi vida va a ser más amable. Va como por la idea de la metafísica de Connie Méndez. El pensador compulsivo, lo que quiere decir casi todo el mundo, casi todos somos compulsivos de pensamiento, vive en un estado de separación aparente, en un mundo enfermizamente complejo de problemas y conflictos continuos, un mundo que refleja la creciente fragmentación de la mente. La iluminación es un estado de totalidad, es estar en unión y por lo tanto en paz, en unión con la vida en su aspecto manifestado, que es el mundo, así como en su ser más profundo, y con la vida no manifestada, en unión con el ser. La iluminación no es solo un fin del sufrimiento y del conflicto continuo interior y exterior, sino también el fin de la temible esclavitud del pensamiento incesante. Entonces, nuevamente, el Buda nos dice, iluminarse es dejar de sufrir. La psicología te lo diría de otra manera, porque el budista es como dogmático, no es religioso, pero podía haber una religión budista, pero la psicología te diría, acalla tus pensamientos intrusivos y vas a terminar con la ansiedad y vas a terminar con la depresión. Es lo mismo, nada más por enfoques. El Buda va hacia el ser, la psicología va hacia el mundo, que pues, nuestro cuerpo, nuestra mente es el órgano o el avatar que interactuamos con lo externo. La identificación con su mente crea una pantalla opaca de conceptos, etiquetas, palabras, juicios que bloquea toda relación verdadera. Si nos ponemos a decir qué es Dios para cada uno de nosotros, le vamos a poner un montón de etiquetas, pero desde la lógica de nuestra mente. Y no quiere decir que ese verdaderamente sea Dios. Y así para todo. ¿Qué es el amor? Ah, es que el amor es tal, y le vamos a poner etiquetas, juicios y cosas. Y cada mujer y cada hombre le va a poner diferentes atributos al amor. Por eso nadie encuentra el amor, por eso nadie encuentra la pareja ideal. Y eso ya lo vimos en el live de El arte de amar de Eric Fromm. Estamos buscando en lo externo lo que deberíamos buscar en lo interno. Entonces, la mente y el pensamiento se interponen entre usted y su propio yo, entre usted y su prójimo, entre usted y la naturaleza, entre usted y Dios. Esta pantalla de pensamiento, la que crea la ilusión de separación, que es la ilusión que existe entre usted y un otro totalmente separado, nos hace olvidar el hecho esencial de que bajo el nivel de las apariencias físicas y de las formas separadas, usted es uno con todo lo que es. Con olvidar, quiero decir que usted ya no puede sentir esta unidad como una realidad autoevidente. A ver, esto es importante. Chequen por ahí
la teoría o la hipótesis del huevo, que todos somos uno, lo que le haces a otro te lo haces a ti mismo, y yo soy tú en todas tus formas, porque soy Dios que se está experimentando a sí mismo en todas las épocas, formas y momentos. Ok, esto es una hipótesis. Pero si uno reflexiona, los grandes problemas de este mundo es porque estamos separados en partidos políticos, entre feministas y no feministas, entre políticos de izquierda y de derecha y de centro, entre radicales, entre católicos, musulmanes, judíos y ateos. Y mientras no tengamos la conciencia de unidad, que en el fondo todos somos seres humanos, y empecemos a actuar como tal, como seres humanos con esa unión, no va a cambiar el sufrimiento y el dolor de este mundo. Y no vamos a evolucionar como persona ni como raza. Pero el pensamiento hace que se nos olvide esta conciencia de unidad. Y quien ha meditado fuerte o quien se ha echado unos hongos o una ayahuasca, perciben la conciencia de unidad y dicen, uno, es hermoso, y dos, es la meta, pero estamos metiendo un montón de variables en este mundo que nos impiden llegar a la meta más gloriosa. Entonces, tú puedes creer que es verdad, pero ya no sabes qué es la verdad. Una creencia puede ser consoladora, sin embargo, solo a través de su propia experiencia se vuelve liberadora. Pensar se ha vuelto una enfermedad. La enfermedad ocurre cuando las cosas se desequilibran. Por ejemplo, no hay nada malo en que las células se multipliquen y se dividan en el cuerpo, pero cuando este proceso continúa sin tener la consideración del organismo total, las células proliferan y tenemos una enfermedad horrible que todos sabemos cuál es. Entonces, la mente es un instrumento magnífico si se usa correctamente. Utilizada en forma inadecuada, se vuelve destructiva. ¿Sí? Podría decirlo en forma más exacta, que sería, no es tanto que usted la utilice inadecuadamente, la mente. Generalmente no la usas para nada. Ella te utiliza a ti, la mente nos utiliza. Esa es la enfermedad. Cuando tus pensamientos intrusivos, cuando la ansiedad y la depresión toman el control de tu vida, es enfermedad. Bueno, para la psicología no es enfermedad, es curable. Perdón, sí, podría generar un trastorno, pero no es una enfermedad como tal, sino es un padecimiento que se puede regular, ¿sabes? Aquí dice que es una enfermedad y vamos a dejarlo así porque a veces solo cuando nos regañan nos dice el médico que estamos enfermos, es cuando tomamos acción. Entonces, tú crees que eres tu mente. Ese es el gran engaño. Este instrumento ya se apoderó de ti. Y voy a meter otras cosas aparte. Para los gnósticos hablan que Lucifer opera en la mente y te controla. Pero bueno, este es un comentario muy aislado, pero lo que sí podemos reconocer es que nuestra mente es nuestro peor enemigo porque a veces pensamos cosas que ni siquiera suceden y ya no dormiste una semana, estuviste comiendo muchísimo, te enfermaste, se te bajaron las defensas, bla, todo por la mente. Como dice Connie Méndez en Metafísica 4 en 1, el universo es mental, todo es mente, las palabras y los pensamientos son cosas. Y por ahí va. Ahora, no estoy del todo de acuerdo. Es cierto que tengo muchos pensamientos inútiles, como la mayoría de las personas, pero todavía puedo escoger usar mi mente para lograr cosas y lo hago todo el tiempo. Solo porque puede resolver un crucigrama o construir una bomba atómica,
No quiere decir que usted use su mente. Así como a los perros les encanta roer huesos, a la mente le encanta hincarle el diente a los problemas. Por eso hace crucigramas y construye bombas atómicas. Usted no tiene un interés en ninguna de estas dos cosas. ¿Puede liberarse de tu mente a su voluntad? ¿Has encontrado el botón de apagar? A ver. Nuevamente, pensamientos intrusivos. No dormí pensando en X. No dormí pensando que mi pareja a lo mejor me dejó porque ya encontró otra. ¿Sí? Y nada que ver, no encontró otra. Es más, ni siquiera te ha dejado, solo no te habló esa noche porque se quedó sin batería, ¿no? Pero ya te hiciste toda una historia. La cuestión es aquí, ¿podemos librarnos de nuestra mente a voluntad? ¿Hay un botón para apagar los pensamientos? No, pero lo podemos controlar con meditación y con el poder del aquí y el ahora. La psicoterapia Gestalt habla de estar en el aquí y en el ahora y presente, ver nuestros situaciones de vida, nuestros ciclos, nuestros problemas, identificarlos y entonces podemos elegir cerrarlos y cerrando el ciclo dejamos de pensar en él, nos deja de consumir energía y vivimos mejor. Pero como le echamos mente a todo, estás pensando, ¿qué tal que mi esposo me está engañando? Entonces, pum, abres ahí un ciclo mental. Pero luego dices, ay, no, ya no quiero pensar en esto, me voy a ir al gym, voy a hacer esto en el gym porque estoy muy gorda y tengo que bajar de peso. Otra. Y luego, ay, no, es que me falta voluntad y voy a ir luego al psicólogo. Y entonces empezamos a abrir un montón de ciclos que es puramente para tratar de borrar la mente pasada o el pensamiento pasado que nos duele y no nos damos cuenta y ya traemos 10,000 pensamientos y ni uno está resuelto. Conforme empecemos a desenredar esa madeja como de estambre y a elegir limpiar y soltar nuestra mente, vamos a pensar menos y vamos a actuar más y vamos a vivir más. Entonces, esta es la idea de este libro y de esta enseñanza. Entonces, ¿usted se refiere a dejar de pensar completamente? No puedo, excepto quizá por un momento. Entonces ahí es cuando la mente te está usando. Usted está identificando inconscientemente con ella, de forma que ni siquiera sabe que eres esclavo de tu mente. Es casi como si estuviera poseído sin saberlo y por tanto toma a la entidad que lo posee por usted mismo. Fíjense, cuando no controlas tu mente y dejas que tu mente sea la que te controle, es como estar poseído. Por eso les decía lo de los gnósticos. El comienzo de la libertad es la comprensión de que usted no es la entidad que lo posee, el que piensa. Saber esto te va a permitir observar esa entidad. En el momento en que usted empieza a observar al que piensa, se activa un nivel más alto de conciencia. Sí, hay algo que le llaman la metacognición, que es darme cuenta que me doy cuenta. Pensar que tengo capacidad de pensar. Eso es lo que nos diferencia de algunas, pues de la mayoría de los animales. Pienso que por ahí los delfines y algún otro tienen un nivel de conciencia mayor que nosotros, pero bueno, eso ya lo están investigando alguien, ¿no? Entonces, tenemos que activar ese nivel de conciencia. Darme cuenta si yo estoy aquí, que mi mente me controla, pero en meditación me doy cuenta que mi mente me controla, me doy cuenta que de eso empiezo a apagar la mente y al apagar la mente recupero yo el control. Entonces usted va a comenzar a darse cuenta que hay un vasto reino de inteligencia más allá del pensamiento y que el pensamiento es solo un minúsculo aspecto de esa inteligencia. También se da cuenta de que todo lo que importa verdaderamente, que es la belleza, el amor, la creatividad, la alegría, la paz interior, surgen de un lugar más allá de la mente. Y usted
comienza a despertar. ¿Qué es despertar? Iluminarse. ¿Y qué nos dice Buda que es iluminarse? El fin del sufrimiento. Todos sufrimos en el mundo. Y en el mundo la única constante es el dolor. La diferencia es yo cómo encaro es el dolor y las situaciones. Entonces, bueno, vamos a ver este capítulo que dice liberarse de su mente. ¿Qué quiere decir usted exactamente con observar al que piensa? Cuando alguien va al médico y dice, oigo una voz en mi cabeza, probablemente lo remitirán al psiquiatra. El hecho es que de forma muy similar, prácticamente todo el mundo oye una voz o varias voces en su cabeza todo el tiempo. Los procesos involuntarios del pensamiento que usted no se da cuenta que puede detener. Estos son los monólogos o diálogos continuos. Miren, la mente por nuestra educación piensa en palabras. Entonces, tu pareja o tu expareja pues, tiene nombre por el cual tú le llamas. Y entonces llega el pensamiento intrusivo y, ay, ¿qué estará haciendo ahorita fulanita? ¿Dónde estará fulanito? ¿No me estará engañando menganito? Piensas con palabras, pero no te das cuenta, es un simple pensamiento. Y nos enfrascamos en tareas comunes día a día y traemos estos pensamientos que nos duelen, que nos hacen daño, que nos entristecen o que nos generan miedos y nos hacen miserable la vida. Ese es el sufrimiento del que habla Buda. Cuando observas a tu mente y sus pensamientos, estos se reducen y cuando reduces estos pensamientos vas a vivir mejor. De esto se trata. Entonces, usted probablemente se ha cruzado en la calle con locos que hablan o murmuran para sí mismos incesantemente. Bueno, esto no es muy diferente de lo que usted y otras personas normales hacen, excepto por el hecho de que usted no lo hace en voz alta. La voz comenta, especula, juzga, compara, se queja, acepta, rechaza y así sucesivamente. La voz no es necesariamente relevante para la situación en la que usted se encuentra en este momento. Puede estar revisando el pasado reciente o lejano, o ensayando o imaginando posibles situaciones futuras. En este caso, frecuentemente imagina resultados negativos o problemas. Este proceso se llama preocuparse. A veces esta pista de sonido va acompañada por imágenes o visuales o películas mentales. A ver, alguien que tiene de repente imágenes vívidas de angustia, de dolor y de miedo, de eventos que le sucedieron en su vida pasada, eso se llama un síndrome de estrés postraumático y puede ser incapacitante porque la persona, si a lo mejor andaba en motocicleta y de repente va en la moto y tiene esos, como le decimos en internet, recuerdos de Vietnam, se puede hasta caer del vehículo o dejar de poner atención y chocar o atropellar a alguien. Este es el caso extremo. En el caso que todos nos suceden es cuando estos pensamientos intrusivos son tan repetitivos que me llenan de ansiedad o que me recuerdan cosas tristes y me siento deprimido y me orillan a conductas compulsivas, adictivas, exceso de placeres, comida, fumar mucho cannabis, alcoholizarme, etcétera. La mayoría de la gente simplemente se quedan en la ansiedad y por eso luego no duermen en la noche, porque durante el día, si pudiéramos medir, pensaron 10,000 veces en el terror que les da que su pareja los deje. Esto sale en terapia, pero también sale en meditación. La meditación es gratis y la puedes hacer 5, 10 o 20 minutos, tantas veces como quieras y puedas durante el día. ¿Sí? Porque terapia, pues cuesta y hay que hacer cita, pero también hay que ir de vez en cuando. Bueno, entonces, si esta voz es irrelevante para la situación del momento, la interpretará de acuerdo con el pasado.
Esto se debe a que la voz pertenece a su mente condicionada, que es el resultado de toda su historia pasada, así como del escenario mental de la cultura colectiva que usted heredó. Así uno ve y juzga el presente con los ojos del pasado y obtiene una visión de él totalmente distorsionada. No es raro que esa voz sea el peor enemigo de la persona. Muchos vivieron con un torturador en la cabeza que continuamente los ataca y los castiga y les drena energía vital. Esto causa sufrimiento e infelicidad, así como enfermedad. Recuerden lo que decía Sigmund Freud, que las emociones pueden causar fallos orgánicos. Sí, o sea, esto por ahí de 1900 se puso a investigar eso y determinó que las emociones exacerbadas, sin control, repetidas y compulsivas pueden causar fallos orgánicos. Es decir, se puede enfermar del riñón por lo que piensan, se pueden enfermar del hígado por lo que piensan, se pueden enfermar de los pulmones por lo que piensan. Ahí véale, como dice el Canacas. Bueno, lo bueno es que usted puede liberarse de su mente. Esa es la única liberación verdadera. Usted puede dar el primer paso ahora mismo. Empiece por oír la voz de su cabeza tan a menudo como pueda. Preste atención especial a cualquier patrón de pensamiento repetitivo, son los intrusivos, esos viejos discos que han sonado en su cabeza quizá durante años. Eso es a lo que le llamo observar al que piensa, que es otra forma de decir, escuche la voz de su cabeza, esté allí como si fuera un testigo. Cuando usted escuche esta voz, hágalo imparcialmente, es decir, no juzgue o condene lo que oye, porque hacerlo significaría que la misma voz ha vuelto a entrar por la puerta trasera. Pronto empezará a darse cuenta de esto. Está la voz y estoy yo escuchándola, observándola. Esta comprensión del yo soy, esta sensación de su propia presencia, no es un pensamiento, surge más allá de la mente. Miren, esto está súper bonito y súper fuerte para quien lo entienda. Y como dice San Pablo, el que tenga ojos, que vea, el que tenga oídos, que escuche. Si alguna vez estudiaron metafísica, supieron de la presencia del yo soy, esto lo toman del hinduismo, que tiene que ver con ese cuerpo causal, espiritual, más allá de nosotros, que nos conecta con Dios. No sé si sería Jean Piaget o alguien, pero de los estudiosos de la mente y de la psicología diría que es la metacognición de darme cuenta que me doy cuenta. La primera parte, metafísica, yo soy hinduista, es espiritual, es dogmática. Esta que les digo de la metacognición de darme cuenta que me doy cuenta, esto es ciencia. Entonces ahí les di las dos opciones para que escojan, Pues soy buena onda. ¿Cómo puedo percibir mi yo soy? Es esa presencia más allá de mi mente que se da cuenta que mi mente piensa un montón de cosas. Y me gustaría poder ser un poeta o un filósofo para explicárselo, porque esto es importantísimo. Esto es básico como ser humano, porque lo que nos diferencia a los seres humanos de los animales es esta metacognición que nos hace conectarnos con una presencia superior a nuestra mente y darnos cuenta que nuestra mente nos plantea un maya o un samsara o un mundo ilusorio en el que asimismo nos encarcela y nos encierra en creencias. Por eso los gnósticos dicen que Lucifer opera en la mente, es el demonio que se posesiona de la mente. ¿Sí? ¿Cómo accedo a eso? Otra vez, por tercera vez en este live, cierras los ojos. Empiezas a concentrar toda tu atención en la inhalación, toda tu atención.
y en la exhalación, que es toda tu atención, percibe el aire, percibe la velocidad, percibe cómo se siente la nariz, la garganta, cómo se inflan los pulmones, cómo se infla aquí el estómago, cómo hay un músculo aquí que hace así, que es el que usan los cantantes, se me olvida el nombre, este, cómo tu esternón se mueve, cómo el aire entra fresco y cómo sale tibio. Y cuando estás poniendo toda tu atención ahí y empiezan a llegar pensamientos intrusivos, los dejas ir, no los juzgas. Es decir, si piensas, no sé, en tu mamá y la quieres mucho, no digas, ay mami, te quiero mucho. No. El budista dice 3 veces, dice, mamá, mamá, mamá. Es decir, ya te vi, pero no te voy a dar más atención, te dejo ir, tampoco te juzgo. Porque si odias a tu mamá, vas a decir, ay mamá, aquí estás otra vez chingando, hasta cuando medito estás chingándome la vida. Eso es no juzgar, ni a lo bueno ni a lo malo. Solo lo dejas ir y vuelves a tu respiración. Pero el darte cuenta que tu mente piensa sin que tú se lo permitas o que tú lo puedas evitar, esa es la presencia yo soy. Esa es la metacognición piagetana de darte cuenta, que te das cuenta que nos hace un ser superior entre la naturaleza. Entonces, podemos desarrollar esto. Y cuando nos damos cuenta que piensas en mamá o en la expareja o en el trabajo o en los problemas, se empieza a bajar ese ruido mental y empieza a bajar el estrés, a bajar el cortisol, empiezas a dormir mejor, empiezas a sonreír más, te empiezan a dar ganas de hacer cosas. Y yo se los aseguro que hasta la persona que esté con el problema legal más grande, que lo quieran hasta desvivir sus enemigos y que lo quieran destruir la vida a él y a su familia y quitarle lo más valioso, va a estar en paz y no lo van a poder tocar. Y eso le va a dar mucho coraje a los enemigos, pero eso es ya cuestión de ellos. Entonces, este es el poder que todos debemos aprender. Estar en el aquí y en el ahora mediante nuestra respiración. Y así vamos a saber y vamos a percibir que esa presencia que es más allá de nuestra mente, que puede escuchar a nuestra mente hablar, es la presencia yo soy. Entonces, así pues, cuando usted escucha un pensamiento, usted es consciente no solo del pensamiento, sino de usted mismo como testigo de él. Es lo que se llama en psicología disociarse. Yo ahorita aquí estoy, pero cuando tengo la metacognición es como si yo estuviera aquí y desde afuera me veo que esta persona de aquí está teniendo pensamientos. Esa es una disociación. Y tiene que ver con el viaje astral y cuerpos de ginas, pero bueno, esas son cosas de esoterismo que los uso en mi otra cuenta. Bueno, entonces, cuando nos damos cuenta del pensamiento y que ustedes mismos somos testigos de que yo pienso estos pensamientos, es una matrix. Ha aparecido una nueva dimensión de conciencia. Este es elevar tu conciencia. Mientras oyes el pensamiento, usted siente una presencia consciente. Es tu ser más profundo, más allá o más debajo del pensamiento, como quien dice. El pensamiento entonces pierde el poder sobre ti y rápidamente se calma porque ya no le das la energía a la mente por medio de identificarte con la mente. Este es el comienzo del fin del pensamiento involuntario y compulsivo. Aquí les estoy dando una práctica. Cierran sus ojos, su respiración, centran toda su atención en su respiración en este momento
y entonces observan. Y van a llegar los pensamientos. Y observar los pensamientos le quita poder a los pensamientos. Y cuando le quitas poder al pensamiento, lo voy a repetir lo que dice, es el comienzo del fin del pensamiento involuntario y compulsivo. Y cuando le das muerte al pensamiento involuntario y compulsivo, va a bajar el estrés, va a bajar la depresión, va a bajar la ansiedad, va a bajar el cortisol, vas a dormir mejor, pero tu mente también va a estar más lúcida. Cuando un pensamiento pierde fuerza, usted experimenta una discontinuidad en la corriente mental. Es una brecha de no mente. Al principio las brechas serán cortas, unos segundos, pero gradualmente se harán más largas. Cuando ocurren esas rupturas, usted experimenta cierta quietud y paz dentro de usted. Piotr Ouspensky, que era gnóstico, que era masón, que era un gran esoterista y un gran filósofo. Tiene un librito chiquito de 4 conferencias, La probable evolución del hombre. Habla que agarremos un reloj de los que tienen, ¿cómo se llama? Segundero. ¿Sí? Y entonces voy a ponerme mi reloj, voy a estar viendo, y conforme avanza el segundero, voy a ver que empieza el segundero en 0, ¿no? Y entonces digo, yo soy Emanuel y estoy aquí presente. Mentalmente. Yo soy Emanuel y aquí estoy presente. Concentrándome nada más en esa frase. Y en el momento que yo vea que llegó otro pensamiento, esos son los segundos que puedo tener conciencia. Todo el resto del día estoy en inconsciencia. Y cuando los pensamientos involuntarios y compulsivos toman nuestra mente, toman nuestro día y nuestro ser, estamos espiritualmente en grado de inconsciencia. Por eso nos va mal. Cuando estoy en conciencia, experimento cierta quietud y paz dentro de mí. Es el comienzo de su estado natural de percepción de la unidad con el ser, que generalmente está oscurecida por la mente. Con la práctica, la sensación de quietud y paz se hará más profunda. De hecho, esta profundidad no tiene fin. También sentirá una sutil emanación de gozo que surge de lo profundo de su interior, el gozo del ser. Esto se habla que entonces llegaste a Samadhi, donde Samadhi, pues es el objetivo y estado superior en la meditación. Hay 5 pasos preparatorios para llegar a Samyama, donde Samyama es concentración, meditación y Samadhi. Samadhi es el estado de arrobamiento, de éxtasis que los santos o los místicos experimentan. Es el estado de unidad con Dios o con el universo o con el todo, llámale como quieras. Entonces es como muy, muy importante, ¿no? Entonces, voy a dejar ahorita hasta aquí el live porque tengo que hacer una cosita y al rato vuelvo. Gracias a los que estuvieron por aquí. Voy a cerrar con esta reflexión. Vivan en el aquí, en el ahora. Permítanse cerrar sus ojos. Concentrar toda su atención en su respiración y observen qué piensan. El puro hecho de observar qué piensan les va a ayudar a después a meditar más fuerte, pero también les va a ayudar a ver qué hay en su mente que a veces les causa miedo, tristeza, frustración, odio, y entonces así podemos empezar a diluir, a negarle y a darle fuerza a esos pensamientos involuntarios y compulsivos, y por lo tanto quitarle, sí, ahí voy, quitarle los polis, quitarles, ¿cómo se llama? El poder a esas situaciones
y vivir mejor, ¿sale? Yo soy Emanuel y los veo al rato. Gracias a los que estuvieron. Nos vemos.